Bueno, pues comenzamos con este nuevo podcast, reseñas de cómics, porque como no estoy haciendo prácticamente, yo en este momento de mi vida estoy haciendo 12 podcasts y luego pues con sus correspondientes videopodcasts, los blogs que administro, las redes sociales. En fin, estoy ahí súper metido. Y bueno, pues te lleva a querer hacer pues cada vez más. No te conformas ya con decir, bueno, estoy haciendo No, quiero hacer más. Entonces, en estos momentos estoy haciendo 12. Y bueno, pues otro más que se me ha ocurrido porque he pasado un fin de semana muy duro. Y yo cuando me vienen así cosas, tiempos duros y tal, pues siempre reacciono diciendo sí, pues más. Pues ahora más. Entonces, pues venga, voy a hacer otro más. ¿No me quieren dejar hacer? Pues hago otro más. Entonces, ¿y sobre qué? ¿Sobre qué lo hacemos? Pues mira, sobre cómics, por supuesto, claro. Pero el asunto está en que vamos a hacer reseñas de cómics, pero de forma unitaria. Es decir, cogemos tal cómic y lo reseñamos. Lo comentamos, un poco así, y ya está. En esto se diferencia de mi podcast de Night and Hero Grandes Héroes, donde lo que intentamos es hablar de los héroes en general. Un podcast dedicado a cada uno de los héroes. Yo quería hacer uno para cada uno. Es un mogollón. He empezado a hacer lista de esto es un mogollón, son un montón. Pero es que eso es bueno. Entonces, bueno, al final pues haremos lo que podamos y lo que nos dejen con el tiempo que podamos, y aún así podéis encontrarme en la web haciendo muchísimas cosas. Yo tengo que dar todo lo que pueda. No puedo dar menos. Lo que yo pueda dar lo tengo que dar. Porque ¿qué hago? ¿Me lo guardo? ¿Lo guardo en un cajón? Yo he estado así muchísimos años y además no teníamos las herramientas que tenemos ahora. No existía, bueno, internet estaba en pañales todavía. Entonces ahora que tenemos estas herramientas y todas estas cosas, ¿qué excusa tengo para no hacerlo? ¿Qué excusa tengo? Es que no tengo excusa. Entonces lo tengo que hacer, quiera o no, tengo que hacer todo lo que pueda y dar todo lo que pueda. Así que reseñas de cómics. Todavía no tengo sintonía, pero la tendré, no hay problema. Pero bueno, este primer episodio de momento no tiene sintonía y vamos a comenzar hablando de algo muy importante. No puede haber mejor cómic para empezar esta andadura que hablar de la guía del universo Marvel. Guía para leer, para lectores del universo Marvel. Esto es algo tremendo. Me ha gustado. Podría decir, me ha decepcionado un poco. Bueno, verdaderamente es lo que es. En primer lugar, es importante puntualizar, a lo mejor para los lectores más jóvenes pues es algo obvio, pero para los más veteranos, los que ya lleven un tiempo leyendo cómics, pues hombre, a lo mejor pues han leído muchos cómics de Forum o de cuando lo publicaba Planeta de Agostini. Entonces una guía para lectores del universo Marvel, así, la portada puesta así, pues puedes decir, ahí va, esto es una barbaridad, esto es mastodóntico. Luego no es tanto, habría que puntualizar que se trata de una guía de lectores para el universo Marvel de Panini, desde que lo publica Panini,
todo lo que ha publicado Panini, que fundamentalmente pues han sido tomos. Panini adquirió los derechos de publicación de Marvel. Se propusieron el muy loable y impresionante trabajo, están haciendo una labor impresionante para publicar todo Marvel en España. Esto es lo que se propusieron, es algo, vamos, tremendo. En España todavía había muchas cosas que no se habían publicado, ellos nos las han traído y escogieron el formato idóneo para hacer la publicación de todo esto, que es un montón de material, en tomos. Quizás pues eran un poco caros, y son los tomos, pues los Marvel Gold, los Marvel Saga, sobre todo de Spider-Man, hay mucho de Marvel Saga, los tomos 100% Marvel, tomitos que se titulaban Marvel Héroes. Estos son a mí los que más me gustan. En cuanto a material que han publicado, precio, bonitos que son los tomos, a mí lo que me queda un poco caro, pero bueno, yo lo pago, y a mí estos son los que más me gustan, los de Héroes Marvel, que además me remiten a la época dorada de los cómics de Forum, cuando se llama la colección Marvel Héroes, mítica, donde se han publicado cosas muy buenas y eran cómics muy buenos. Venía una historia principal con su complemento en grapa. Entonces, sin embargo, Panini pues prácticamente abandonaron el formato grapa. Prácticamente no se ha abandonado del todo. Ha habido cosas en grapa, pero prácticamente el práctico abandono de la grapa en favor de los tomos. Los tomitos, que pues son muy bonitos, quedan muy bien en la biblioteca. Desde el primer momento pues tienen esta filosofía de hacer biblioteca, que sea pues una biblioteca, y de hecho pues ahí vemos las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid, pues que han prácticamente en casi todas pues ya tienen su comicoteca con muchos tomitos de estos. Te lo puedes llevar, lo puedes leer, y en ese plan están en la labor de ir publicando todo Marvel, así en tomitos. Y entonces pues lo que sacan ahora es la guía de lectores. Es una guía completa de todo lo que ha publicado Panini hasta ahora y todo lo que piensan publicar en el futuro. Hay muchas cosas que están pendientes y que aparece que lo van a publicar en el futuro. Muchas de estas cosas ya fueron publicadas en su momento, ya es material pues que ya lo publicaron Planeta, como por ejemplo, por poner un ejemplo, una saga emblemática de los 90 y que fue para mí el reencuentro, porque yo había dejado, esto ya es personal, yo había dejado ya de coleccionar cómics Marvel, porque tuvimos una época aquí en España que se decía que los cómics Marvel ya no eran lo más de lo más, que ya estaban pasados. Lo creáis o no, tuvimos esa época. Fue los años 90 cuando empezaron a venir los cómics Image, si queréis decirlo bien en inglés, cómics Image. Estoy hablando de Spawn, Wildcats, Gen 13, Cyberforce, en fin, todo esto, ¿no? Con Jim Lee, The Savage Dragon, con Jim Lee, Eric Larsen, Todd McFarlane, que fueron una serie de autores que se quisieron emancipar
de Marvel, casi todos venían de Marvel, habían trabajado en Marvel. Todd McFarlane venía de hacer una saga de Spider-Man en Marvel, Tormento, que es tremenda, y que también fue publicada aquí en un formato también, porque aquí en España pues ha habido muchos formatos, ha habido un baile de formatos, entonces claro, el coleccionista pues se puede volver un poco loco, ¿no? Con los formatos que ha habido, tal. Eran así como cómics, pero grapas, pero más gorditos y con una mejor calidad, un poquito más grandes, tal. Y se leía muy bien. Erik Larsen, creo recordar, estuvo también. Bueno, Todd McFarlane es el creador de Venom en Spider-Man. Y Erik Larsen también había hecho muchas cosas, ¿no? Bueno, se independizaron de Marvel, hicieron la editorial Image y lanzaron unos cómics rompedores con personajes nuevos, de nuevo cuño, y eran Spawn, The Savage Dragon, Wildcats, Gen 13. Durante esa época fueron lo más de lo más. Eran unos cómics tremendos, con un papel muy bonito, mayor calidad, con unos dibujos tremendos por estos autores, personajes nuevos, que era pues como un nuevo universo, ¿no? Cosa que ya Marvel había intentado cuando hicieron aquello de el nuevo universo. Estoy hablando de Starbrand. Había otros que se llamaban Liberty Project, Scout, bueno, Justice, el nuevo universo Marvel. Eso era un universo Marvel. Ahora no sé, dentro del multiverso, en qué tierra quedaría el universo de Starbrand. Creo que sí que ya lo habrán sacado, estoy seguro. Bueno, durante esa época los cómics Marvel estaban de capa caída. Y entonces fue cuando hubo un resurgimiento gracias al crossover Onslaught. Que fue tremendo. También otra cosa que hubo muy buena fueron la era de Apocalipsis de los mutantes. Esta es la época que yo estuve ahí coleccionando grapas como un loco y hacías la continuidad era muy bonita porque cogías un cómic de Hulk y con otro y los ibas poniendo así, ¿no? Y era un auténtico. La acción pasaba de un cómic de Hulk a uno era tremendo. Era muy bonito de leer y muy bonito de coleccionar. Claro, todo esto se pierde cuando te lo dan hecho en un tomo, te lo dan hecho ya te han hecho el librito, ¿no? No tienes que hacerlo tú. Los coleccionistas antiguos nos gustaba buscar las grapas, coleccionarlas, colocarlas. Y luego, si eran buenos coleccionistas, algunos querían tener la obra completa en su biblioteca puesta. Esto es un viejo anhelo de todo coleccionista. Y lo que hacían era que los hacían encuadernar. Te buscabas un encuadernador. En mi época ya los encuadernadores así ya no había muchos, tuve que buscar. Y encuaderné de Savage Dragon. También Total Eclipse. Y luego tuve una época en la que ya me iba haciendo más mayorcete y España estaba como estaba. Y entonces empecé a darle seriamente la idea de irme a trabajar fuera de España. En España no había oportunidades, no se valoraba el talento, era una España cerrada. No como ahora, que ahora tenemos pues de todo, ¿no? Ahora pues han tenido que pasar y venir otras generaciones para que podamos tener de todo, y ahora tenemos de todo internet, y por internet todo lo que quieras, ¿no? Antes no era así. Verdaderamente pues empecé a pensar en irme fuera de España, y entonces pues todo este armario que yo tenía lleno de cómics y todos estos libros encuadernados que yo tenía, pues digo, ¿y qué hago con todo esto? ¿Me lo voy a llevar? Así que tomé la determinación de donarlos a la biblioteca.
Y luego al final, pues han pasado los años, no me he ido, me quedé. Tomé la decisión de quedarme, entre otras cosas porque mi madre se puso enferma, hubo algunas enfermedades en mi familia, entonces tomé la decisión de quedarme. Me quedé. Me quería haber ido, pero luego me quedé. Y ahí están. Ahora voy a la biblioteca y veo allí los tomos y estos son los que yo doné. Por ejemplo, si vais a una biblioteca pública de Madrid y en la comicoteca os encontráis con un tomo encuadernado antiguo de Savage Dragon, pues ese era de mi colección, ese le doné yo. También pues cómics que luego no se han vuelto a publicar en España, son incunables. Pues ahí está el Total Eclipse, Airboy, aunque creo que ha habido alguna noticia con respecto a Airboy y no me cabe la menor duda de que va a haber pues incluso hasta película, no me extrañaría. Bueno, pues ahí Mortal Kombat, la primera serie de Dark Horse. Y bueno, lo llevabas a encuadernar, te lo encuadernabas y tenías el tomito ahí puesto. No era lo mismo que leer el cómic, tener en tus manos una grapa, un cómic. No es lo mismo, no se disfruta igual, ¿eh? Pero desde el principio Panini se han dado cuenta de esto y han tomado el formato de tomos. Se quita mucho encanto, ya que te den el tomo hecho. Por ejemplo, uno de los que me quiero comprar es la saga de El Tigre Blanco. En tomo, es un tomo precioso. La tumba de Drácula han hecho varios también. Eran cómics que eran súper dificilísimos de encontrar. Tú para encontrar un cómic eso era una locura. Eso te tenías que... Bueno, pues ahí lo tienes. Sin ningún problema. Te vas a la tienda, lo compras, ya te han hecho el tomito y no hay problema. Los Marvel Gold es un material valiosísimo. En su momento era valiosísimo, era difícil de encontrarlo. Entonces, bueno, te lo dan hecho, el tomito ya. Entonces, bueno, pues ya demasiado fácil. Ahora lo que pasa es que es demasiado fácil y yo ya no sé qué vamos a tener que hacer. Ya los jóvenes se buscan otras cosas que sean, ya no supone ningún reto. Ya es un hobby demasiado fácil y solamente pues, se trata pues de tener dinero. Y aunque bueno, coleccionismo verdadero pues sigue ahí, ¿no? El coleccionismo de cómics antiguos y tal, pues sigue ahí. Han tomado el formato de los tomitos. A mí me gusta la grapa. Queda pendiente en España el publicar todo Marvel en grapa, tal como fue publicado originalmente en Estados Unidos, en grapa. Esta es una labor que es para que la haga Tom Cruise, porque van a decir esto es misión imposible. Esto vamos a tener que llamar a Tom Cruise para que venga a hacerlo. Esto es misión imposible, esto no es... hombre, nada es imposible. Nada es imposible. Y ellos que ya conocen todos los cómics y todo, existe una numeración USA oficial de todos los cómics que se hayan hecho en Marvel, pues publicar todo eso pero en grapa. Porque un cómic es una grapa. Vamos, no es así porque también los cómics de Asterix pues no dejan de ser cómics. Pero vamos, el comic book americano de superhéroes, un TVO, es una grapa. Para tenerla en las manos y para coleccionarla y para tú coleccionarla y colocarla y tener en tu casa tu listado. Si te lo dan hecho, un tomito ya te lo dan hecho, pues pierde muchísimo encanto, pierde mucho encanto. Pero bueno, es lo que hay. Entonces lo que han hecho ahora es publicar la guía de lectura de todos los tomos que han publicado en Panini, no Forum, no Vértice, por supuesto, ni desde que está Panini,
y hay muchas cosas que tienen pendientes de publicar y que ya lo habían publicado Planeta. Pero bueno, por poner un ejemplo, pues el cómic de Onslaught. Entonces, bueno, me parece una opción correcta, me parece una opción realista para poder hacerlo, lo que quieren hacer. Para ser justos tengo que decir que no está todo, no está. Hay muchas series por ahí, digamos, no tan conocidas. Por poner un ejemplo, la miniserie de Vigilante Nocturno, qué sé yo, Darkhawk, los New Warriors, en fin, Marvel tiene muchísimo material. Pero vamos, digamos que así lo principal, así el corpus principal, sí va a estar todo, los personajes principales, sí está todo ya publicado en tomos. Y entonces la guía, pues lo que te hace es pues un orden de lectura de los tomos. Solo de Panini, porque imaginaros qué locura sería la cantidad de retapados que se publicaron en su día, Forum, la cantidad de cómics que se han publicado en España. Sería algo tremendo, ¿no? Bueno, quizás algún día se pueda hacer. Pero vamos, esto es de lo hecho hasta ahora por Panini y lo que piensan hacer en el futuro. Está muy bien. Y luego, ¿cómo está estructurada? Bueno, pues vamos tomando la línea temporal de cada uno de los personajes principales. Empezamos, como en la era Marvel, pues empieza con los Cuatro Fantásticos. Entonces vamos a ir leyendo todos los Cuatro Fantásticos. Pues empezamos, tal. Pues primero te tienes que leer los Marvel Gold. Los Marvel Gold, el material que se publicó en Marvel Gold, y ahora lo quieren volver a publicar en una nueva biblioteca Marvel con unos tomitos mucho más chulos y mucho más completos, más manejables. La cosa sale un poquillo cara, pero muy bonito. Y os remito a mi próxima reseña de cómic, donde hablo de este cómic de los Cuatro Fantásticos. Bueno, pero en la guía no aparece la biblioteca Marvel de los Cuatro Fantásticos, como se han llegado a decir que también venía. No. Funciona un poco como el número 0 de esta biblioteca Marvel, tiene el mismo formato, queda estupendamente puesta en la biblioteca al lado de los primeros de biblioteca Marvel, pero no viene dentro de la guía no viene la biblioteca Marvel nueva, sino que son los Marvel Gold. Entonces, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos, pues tenemos que leer los tomos de Marvel Gold. Y después que los terminas, entonces saltas a tal tomito que ahora ya no recuerdo, no la tengo aquí delante. Vamos, es Marvel Héroes, un tomito de no sé qué. Y luego, en paralelo, esta es la solución que hacen para la interrelación de personajes, pero es que la lectura de los cómics en paralelo de Marvel en realidad es saltar de un cómic a otro en distintas colecciones. Aquí lo han publicado en tomos que aglutinan las colecciones, aunque dentro de los tomos se van intercalando los cómics de otras colecciones, y esta es la solución. Bueno, es una muy buena solución. No seré yo el que ponga pegas a este trabajo, que es mastodóntico. Es una muy buena lectura, funciona perfectamente. La cosa se complica un poco con Spider-Man, porque
Recordemos que Spider-Man pues tenía 3 colecciones en paralelo. The Amazing Spider-Man, Marvel Team Up, que era la auténtica gozada de Marvel, es el Marvel Team Up, o sea, es una barbaridad, es una pasada. Yo empecé prácticamente a fascinarme por los cómics Marvel gracias a Marvel Team Up. Los cómics que leí eran tremendos, qué bonito era cuando se encontraban 2 personajes, qué bonito. Spider-Man siempre acompañado de algún otro personaje, a modo de artista invitado, o sea, eso era precioso, el Marvel Team Up. Y eso a mí me encantaba. Y luego tenías Peter Parker, el espectacular Spider-Man, donde venían una serie de historias más centradas en la vida personal de Peter Parker, Spider-Man, pero también Peter Parker, sobre todo Peter Parker. Y bueno, ahí ya veíamos a Peter Parker en la cabecera quitándose la máscara. O sea, que eso de quitarse la máscara en las películas de Spider-Man viene de la colección de Peter Parker. Bueno, pues había una lectura en paralelo, pero claro, si tú eres un lector americano, pues tú te compras cada mes 3 cómics de Spider-Man, te vas al store, allí había kioscos, pero no como los de España, sino sobre todo stores. Pues tú te ibas al store y te comprabas 3 cómics de Spider-Man, pero luego los arcos argumentales tenías que terminar de leer el arco argumental de Amazing Spider-Man para luego pasar al del espectacular Peter Parker. Y en medio una aventura de Marvel Team Up. Así. O sea, lo flipas. Después de todo, lo que hemos podido andar, lo que hemos podido leer, lo que hemos podido hablar, ¿quién me iba a decir a mí? Biblioteca Marvel, pero en edición bien, cronológica, y todos los cómics de Marvel, pero puestos bien, editados bien, y en una edición cronológica, empezando por los 4 Fantásticos. Bueno, vamos a reseñar el volumen 1 de los 4 Fantásticos. Es un cómic clásico que yo lo conocí porque fue publicado como complemento en la colección de Bruguera de Spider-Man. Y es el cómic con el cual comienza lo que es el universo Marvel, da comienzo, pistoletazo de salida, aunque había habido cómics anteriores, están cuando la Timely Comics, estos cómics también están publicados y han sido recopilados en libros y tal, pues todo esto, Amazing Stories, todas estas cosas, ¿no? Eran relatos de suspense, relatos de misterio, había muchas cosas de monstruos, porque en aquella época pues estaba muy de moda las cosas de los monstruos que atacan a la humanidad y estas cosas, estas películas que eran películas de terror, de serie B, pero que a la peña pues le gustaba mucho, ¿no? Y entonces pues estas cosas hacían cómic de estas cosas, ¿no? Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cosas de terror, Alfred Hitchcock, ahí estaba la huella de Alfred Hitchcock. Vamos, siempre se dice que el primer cómic Marvel fue el de la Antorcha Humana, la Antorcha Humana original, la cual la trajeron de vuelta, que yo recuerde, en una miniserie de Los Invasores, por lo menos que yo haya leído. Es una miniserie de los invasores, o sea, flipante. Pero bueno,
había habido cómics anteriores, pero empezamos con lo que es el universo Marvel clásico, o sea, lo que es lo clásico, con Thor, Spider-Man, el Increíble Hulk y los Cuatro Fantásticos, que son pues los cómics, los primeros donde empezó lo que es conocido como el universo Marvel clásico. No nos vamos a meter también en otras consideraciones de que ahora pues esto es un multiverso. Vamos a ver, en DC ya tienen un cómic titulado Multiverso donde se aclaró todo esto en el universo DC. En el universo Marvel la cosa ha venido más bien en las Secret Wars. Y luego tenemos el universo Marvel cinematográfico, que a su vez es un multiverso también. Entonces, bueno, esto de los multiversos viene a ser un recurso narrativo. Tiene una aureola de pseudociencia, es ciencia ficción total, pero es un recurso narrativo, pues a la hora de decir, bueno, hemos llegado a tener tantas versiones del mismo personaje, pero en distintas versiones, interpretado por distintos actores. Y dice, ¿y cómo armonizamos todo esto? A ver, todo esto, ¿cómo se come? ¿Cómo lo armonizamos? Pues nada, es un multiverso. No es que no solo hay una tierra, sino hay muchas tierras. En cada, no es un universo, es un multiverso, y en cada hay una tierra distinta. Una tierra donde todo es igual, pero distinto. Y estás tú, pero distinto. Y está tal personaje, pero distinto. Entonces, bueno, esto se explicó en el cómic Crisis en las Tierras Infinitas, que es un clasicazo. Y fue la primera vez que se expresó esta idea, pues también pues de alguna manera se trataba de eso, de armonizar las distintas versiones del mismo personaje, de tal manera que todo pues tuviera una especie de coherencia. En DC lo han hecho mucho más con el cómic multiverso. Y en Marvel pues la cosa ha quedado así pues con las nuevas Secret Wars. Pero vamos, nos centramos en lo que es el universo Marvel de toda la vida, el universo Marvel clásico. Y bueno, ya habíamos tenido un intento de publicar todos estos materiales hace algunos años, cuando salió la primera biblioteca Marvel. La línea se llamó Excelsior y bueno, pues en blanco y negro, en un formato de bolsillo, muy cómodo, muy buena lectura, pero le faltaba pues, el color, era en blanco y negro. Y entonces pues nos recordaban un poco a las primeras ediciones de los cómics Vértice, cuando eran en blanco y negro. Los cómics Marvel eran en blanco y negro al principio, pero luego ya faltaba, era algo que había que hacerlo y algo que faltaba, una biblioteca Marvel bien hecha. ¿Y hasta cuándo va a durar esto? Pues ya veremos. La idea es buenísima, también os digo que es una barbaridad de material la que hay, es una barbaridad, o sea, publicar todo Marvel en este formato. Bueno, ya veremos qué pasa. Dicen que quizás hasta los 90, cuando empecemos ya los 70, los 80 yo creo que bien, pero los 90 y ya empezamos con todas estas cosas de los spin-offs, de las miniseries, tal y cual, pues ya veremos cómo lo hacen, ¿no? Yo confío en su profesionalidad. Si alguien puede hacerlo son ellos, porque son los que llevan pues de toda la vida publicando los cómics Marvel en España y nadie sabe más que ellos de este asunto, o sea que verdaderamente creo que puede hacerse. Otra cosa es que el mercado lo soporte, lo aguante. Ya veremos. Para empezar,
Los tomos están muy bien, es una calidad buenísima. Quizás el problemilla, el precio, pues bueno, ya sabemos que la vida está muy cara. La vida está cara, todo está muy caro hoy en día. Entonces, pues bueno, es un poco caro. Para luego, pues lo que viene, pues la cantidad de lectura, esto se lee de una sentada. Es una maravilla, es como volver a los 70 y es una pasada. O sea, a mí me ha encantado y ahora pasamos a comentar ya más en profundidad el primero, el de los Cuatro Fantásticos. Biblioteca Marvel de los Cuatro Fantásticos. Bueno, pues está muy bien, es maravillosa. Lo único que tiene, pues es el precio, es un poco cara, como todo, está muy caro hoy en día, claro. Pues la vida está cara, la vida es dura. Y entonces, pues bueno, pues estos mismos tomos pues hubieran costado, pues dices, oye, vamos, para que bueno, pues está un poco caro el asunto. Ahora, la edición es preciosa. Es una edición muy buena, muy cuidada. Y como dije en mi anterior reseña, que bueno, pues Panini sigue apostando por los tomitos, muy bonitos, con recopilación en cada tomo, pues son 5 o 6 cómics. En comparación con la anterior biblioteca Marvel Excelsior, son amores distintos. Son muy distintas. Esto es un papel pues mucho mejor, la portada preciosa, con brillo, con brillo, está muy bonito. Es una edición pues para tener los cómics pues muy bien. Y lo único pues es el precio, es un poquillo caro. Y la verdad que merece la pena. Si tan solo fuera un poquito más barato. De verdad, es que yo me la hacía entera. Porque, y bueno, supongo que habrá que intentar hacer un esfuerzo, no lo sé. Claro, queremos abarcar mucho, pero es preciosa. Los Cuatro Fantásticos se merece ya desde hace tiempo una edición así. ¿Cuántos años han pasado y que todavía no había una edición de los Cuatro Fantásticos? Hombre, pero digna y bien. Es un cómic tremendo. Es pura historia de los cómics. Y luego pues también Spider-Man, Thor, todo lo de esa época. Es la época Marvel, los cómics Marvel. Todos los cómics son todos históricos, pero especialmente dentro de todos ellos los Cuatro Fantásticos pues es la columna vertebral, es el centro de todo este tinglado de los cómics Marvel, pues los cuatro Fantásticos. Entonces pues una edición necesaria, la verdad, aunque algunos dicen que no era necesario, que ya estaba muy bien, que se había recopilado ya en los tomos Marvel Gold, todos estos los Cuatro Fantásticos, está ya hecho en Marvel Gold. Pues son tomos pues bastante gordos y bastante caros. Es una obra para tenerla en la biblioteca, pero no es para leerla, para disfrutarla, ¿no? Esto sí, esto ya está hecho de una manera que es mucho más manejable y está pensado para el disfrute. Pero totalmente, vamos. Son tomos disfrutables al 100% y es una auténtica gozada. Porque además se han tomado la molestia de reproducir
pues el correo de los lectores de la época, una carta de Stan Lee, artículos de la época y viñetas de la época, de los cómics de la época. Vamos, es como si tuvieras el cómic en tu mano, ¿no? Y además, pues añaden cosas muy curiosas, como por ejemplo la primera sinopsis escrita por Stan Lee para hacer Los Cuatro Fantásticos. Entonces esto es pura universidad para escribir cómics, o sea, es pura universidad. Ahí, bueno, es una maravilla. Y además, pues la mejor colección de esta época, la mejor. ¿Hasta dónde van a llegar? Pues no lo sé. Los tomitos Marvel Gold llegarán hasta la época de John Byrne. Y bueno, sobre todo el tomo Marvel Gold número 4, pues es algo tremendo. Con esta historia que yo me la leí de niño, me flipó. Y es la historia del Doctor Muerte, cuando le quita los poderes a Estela Plateada y se convierte el Doctor Muerte pues en una especie como de... Vamos, que se coge los poderes de Estela Plateada. Y Monarca de la Bacteria es algo tremendo. Ese cómic es tremendo. Es la época buena. Y la verdad es que, como dice la guía Marvel, porque lo dice, que es una etapa histórica de cómics, de superhéroes, y bueno, es que es una historia tras otra. Los Cuatro Fantásticos, una historia mítica tras otra, todo lleno de acción, de épica, viajes cósmicos, bueno, una pasada. Son los auténticos artífices del universo Marvel, por ejemplo, mucho más que Spider-Man, porque Spider-Man siempre ha estado pues mucho más enclavado en Nueva York, con sus enemigos de siempre y tal, pero los Cuatro Fantásticos es que eran viajes cósmicos y bueno, era una pasada. Esta saga también publicada en el último tomo de Marvel Gold, si mal no recuerdo, de Terrax, la que aparece Terrax, el heraldo de Galactus. Mira, con la Esfinge y Galactus y con el nacimiento de Terrax. Esa serie es tremenda, es algo tremendo. Es una serie tremenda donde los Cuatro Fantásticos se vuelven de repente ancianos y un anciano Red Richards tiene que aventurarse ahí con la máquina. Bueno, es tremenda, es preciosa. Es una aventura, pero para leerla y para vibrar con el buen sabor de los buenos cómics de aventuras, cómics Marvel, los que han dado nombre a lo que estos son los cómics Marvel. Stan Lee en su mejor momento y bueno, pues era precioso, la verdad. Después la etapa de John Byrne, también muy clásica, a mí me gusta menos. Fue publicada en los Marvel Heroes, en los tomos Marvel Heroes. Estamos hablando de Panini y según la guía del universo Marvel de Panini que acaban de hacer. Y luego la Secret Wars. La Secret Wars fue un evento, ¿qué os voy a decir? Pues también histórico, y fue, creo, el primer crossover, aunque creo que no sé si fue el primero o si el primero fue el guantelete del infinito. Yo creo que primero fueron las Secret Wars. Yo tengo de leer de pequeño las Secret Wars. Y al final pues se queda la cosa topillado en el mundo ese de batalla. Y es una serie en solitario de la cosa, con todas las aventuras, y Spider-Man le cambian el traje por un traje alienígena también allí en el mundo de batalla. Las Secret Wars, también luego las Secret Wars 2, crossovers clásicos, y luego pues
pues la etapa de Walter Simonson. La etapa de Walter Simonson, los Cuatro Fantásticos eran Hulk, Lobezno, Spider-Man y Ghost Rider. Etapa tremenda. En la de John Byrne también cambiaron a la cosa por Hulka, y ahí es cuando entra Hulka en la continuidad. Aquí en la guía te la quieren poner como que Hulka entra dentro de la continuidad. En realidad la serie Hulka de John Byrne no tiene nada que ver con los Cuatro Fantásticos. Ahí aparecen un montón de personajes Marvel, aparece hasta Howard el Pato, pero vamos, era una cosa humorística, una cosa aparte. Y es que pues John Byrne pues, estaba por lo visto enamorado del personaje de Hulka, le vio muchísimo potencial desde el principio. Tenía solamente una miniserie de Savage She-Hulk, donde en un principio pues era una cosa mucho más salvaje, o sea, venía a ser una especie como de She-Hulk, pues como Hulk, pero en plan salvaje. Y luego ya pues la hicieron así, pues más en plan humorístico, más en plan así, glamoroso y tal. Y John Byrne, por lo visto, pues estaba enamorado del personaje, y cuando se hizo cargo de los Cuatro Fantásticos, pues decidió quitar a la cosa y poner a Hulka. Lo cual había ya, pues ya... Y bueno, pues un grupo también, pues bastante variopinto, pero no tanto como el de Spider-Man con el Ghost Rider, con Hulk y con Lobezno. Bueno, eso fue una barbaridad. O sea, eso fue una barbaridad. Ese equipo, pero manteniendo las claves de las típicas aventuras de los Cuatro Fantásticos. O sea, fue tremendo. Y después una larga etapa con Paul Ryan y Tom DeFalco. Bueno, aquí es cuando ya Sue Richards pues ya deja de ser la chica invisible y se convierte en la mujer invisible. Se convierte en toda una mujer con un traje así que es como un bikini, le pega un giro pues mucho más sexy, mucho más sensual, digamos, ¿no? Mucho más adulto, y que esa etapa pues podía incluso ser considerada pues como un cómic para adultos. Entonces, por ejemplo, ahora a la gente le gusta mucho Juego de Tronos. Yo la primera vez que yo oí la denominación novela Río fue con la etapa esta de Paul Ryan, Tom DeFalco. Es un momento en el que la cosa pues también aparece desfigurado y se pone un casco, un equipo un poco distinto, el mismo equipo pero un poco distinto y con un tono más adulto, con unas aventuras incluso bastante más violentas y concebida como una novela Río. Y sin embargo, una de las mejores, a mi juicio, una de las mejores etapas, por lo menos que yo la leí en su momento, me encantó, pero sin embargo pues se truncó el asunto, porque vino lo que se dio a llamar los Héroes Reborn, los Cuatro Fantásticos de Jim Lee. Yo estaba disfrutando muchísimo con la etapa de Tom DeFalco, pero pues me lo cambiaron por los Cuatro Fantásticos de Jim Lee. Entonces ahora aparece como pendiente esta etapa, pendiente de recopilar por parte de Panini. Espero que la recopilen y espero que podamos disfrutar de ella, porque en su momento se truncó, pero de mala manera, con los Cuatro Fantásticos de Jim Lee, de Héroes Reborn. Lo que pasaba con los Héroes Reborn es lo que ya he comentado en mi anterior reseña, que hubo una época que los cómics de Marvel pues perdieron mucho fuelle. Se decía que los cómics Marvel ya no eran lo más de lo más, ya habían pasado de moda, y ahora lo que molaba eran los cómics Image, eran los cómics de los Wildcats, Spawn, The Savage Dragon. Eran una serie de autores como Eric Larsen, Todd McFarlane, Jim Lee, que
se escindieron de Marvel y se fueron a hacer sus propios cómics, y eran pues unos cómics muy buenos, ¿no? Eran tremendos. Yo sobre todo recuerdo los Wildcats, Gen 13, series memorables, y que bueno, pues ahora se han quedado un poco. Al final a Jim Lee le contrataron en DC para hacer Batman, hizo Batman Silencio y se quedó allí, y bueno, pues ha quedado un poco pues como una especie de dentro del universo DC, que quieren hacer también como un multiverso. No sé ahora mismo en qué tierra caen los personajes de Wildstorm. En principio se llamaba Image, luego se llamó Wildstorm. También Todd McFarlane se llevó sus personajes, sobre todo a Spawn, y Eric Larsen también se hizo su propia editorial pequeñita que se llamaba Highbrow Entertainment. Entonces, pues lo que hicieron en Marvel fue contratar. O sea, si no puedes vencer a tu enemigo, contrátale para que trabaje para ti. Al final, pues le contrataron a Jim Lee, a Rob Liefeld, otro que estaba también era Wild Portaccio, con una serie tremenda, apabullante, que se llamaba Wetworks. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Era una maravilla esa serie. Y se ha quedado en nada. Algún día espero que hagan cosas de Wetworks, pero porque esos personajes eran buenísimos. Pero en fin, volvieron a Marvel y se les ofreció la oportunidad de volver a Marvel por la puerta grande, dibujando el buque insignia de la compañía, los Cuatro Fantásticos, el Capitán América, en el caso de Rob Liefeld. Rob Liefeld, que tenía el universo Extreme, empezó haciendo Youngblood, empezó en X-Force, en Marvel, pero luego hizo Youngblood, que era, bueno, Brigade era alucinante. Lo que pasa es que tenía ese dibujo especial, esa forma de hacer él, que realmente no parece en cómics, porque mete muchísimo pin-up, muchísima viñeta a doble página, así. Entonces eso pues les cortaba el rollo a muchos, pero era tremenda. Youngblood era tremenda, y Brigade no os quiero decir, muy buena. Con el Capitán América pues hizo un trabajo correcto, muy en su estilo. Es un cómic muy bueno, no es el mejor cómic que se haya hecho sobre el Capitán América, sino que al final quedó en una interpretación. Y luego pues ya vinieron cómics posteriores del Capitán América mucho mejores y tal, ¿no? Pero está muy bien. Los Héroes Reborn, y cuando salieron en España pues fueron un éxito de ventas. Fue una pasada, fue un evento, y ahí estaban todos los fans a comprarse los números de Héroes Reborn. Yo estuve también, me los compré. Los Vengadores también, creo que al principio los hacía Rob Liefeld también. Y bueno, estuvo bien mientras duró, pero duró muy poco, y ahora es pues un episodio más en Marvel, donde decían, no, es que eso. Luego Héroes Return, ahora el retorno de los héroes. Entonces, no, es que eso había sido un universo de bolsillo que se había sacado Franklin Richards. Ah, amigo, claro. No, si tenéis explicación para todo, o sea, es que tienen explicación para todo. Bueno, pues vale, lo que digáis, o sea, para eso me he estado yo aquí, yendo a pegarme mis viajes a Electra Comic y tal, ¿no? Para que ahora digáis que no, que es un universo de bolsillo, y ahora venga, vamos a empezar otra vez por todo lo alto con Héroes Return, que fue buenísima. Los Vengadores de Héroes Return son tremendos. Bueno, pues pongamos que hasta los Héroes Reborn, bueno, los Héroes Return, venga, también. ¿Hasta dónde llegará la publicación de Biblioteca Marvel Cuatro Fantásticos? ¿Hasta dónde llegará?
pues ya veremos, ya veremos. Os digo, el formato es muy bueno, la calidad muy buena, formato muy atrayente, y el cómic pues es uno de los mejores cómics que se hayan hecho nunca, y tiene historias para dar y tomar, y ya os estoy diciendo que es memorable, memorable. A uno le gustan más unas cosas, a otros otras, depende mucho también de qué momento hayas vivido tú. A lo mejor habrá quien diga que la etapa de Paul Ryan, Tom DeFalco es un cómic que eso no es. A mí me encantó, yo lo viví, a mí me encantó. Lo viví, pero me encantó, me encantó. Así que vamos a ver. Formato muy bueno, calidad inmejorable, detalle. Y es una gozada leer los primeros números de los Cuatro Fantásticos. Pues así, es una pasada, ¿no? Que yo además estos primeros números pues era algo pendiente también el leerlos bien, porque claro, yo los había leído pero como complemento de Spider-Man en Bruguera, o sea, imaginaros, y luego los más después pues en Comics Forum, el de Terrax por ejemplo. Entonces era algo pendiente, una biblioteca Marvel buena y bien, y qué pena que no sea en grapa, porque es que si fuera en grapa y un poco más barata ya sería perfecta. Lo único que le falta es un poco más barato y en grapa, y sería perfecta. Y no tengo nada más que decir. El tiempo dirá hasta dónde llega. Veremos a ver si publican todo o hasta dónde, hasta los Héroes Reborn, hasta la Secret Wars. Veremos a ver. Pero claro, hay mogollón de cruces, crossovers y tal. Entonces veremos a ver cómo hacen todo esto.